Hola chicos, en este video veremos la función logaritmo. Recuerden que en la última clase habíamos visto la función exponencial y en un video anterior a este les mostraba cómo calcular algunas ecuaciones exponenciales y algunos resultados de problemas relacionados con la exponencial. Entonces recordemos que la función exponencial tiene dominio de todos los reales, recorrido los reales positivos, y es una función de la forma a elevado a x, donde a es un real mayor a 0 y distinto de 1. Recordar que la base del exponencial tiene que ser positivo. Esta función tiene una función asociada a ella que se llama la función logaritmo. Y lo veremos muy pronto al observar la gráfica, cuál es la gracia que relaciona el logaritmo con la exponencial. Partamos definiendo lo que es la función logaritmo. La función logaritmo en una base a, donde a es un número real mayor a 0 distinto de 1, tiene dominio todos los reales positivos y tiene recorrido los reales. Toma un x y lo lleva a logaritmo en base a de x. ¿Cómo se define? Si llamo y al logaritmo en base a de x, esto equivale a decir que la base elevado al resultado es igual al argumento. Ejemplo, logaritmo en base 10 de 1000 es igual a 3, porque 10 elevado al cubo, es decir, 10 elevado a 3, es igual a 1000. Logaritmo en base 3 de 81 es igual a 4, porque 3 elevado a 4 es igual a 81. Otros ejemplos. Vamos a observar aquí otros ejemplos. Se los voy a mostrar mejor de esta forma. Vamos ahí. Ahí sí. Vamos a visualizar para que lo vean mejor. Entonces, esta función, para poder encontrar el valor, lo que tienes que hacer es recordar que el resultado del logaritmo es un exponente que lleva a la base. Es decir, esto es el exponente donde tú tomas la base, lo elevas al exponente 3 y el resultado es el argumento de la función logaritmo. 2 elevado al cubo es 8. 1 medio elevado al exponente menos 3 les da resultado 8. O sea, 1 medio elevado a menos 3 es lo mismo que 2 elevado a menos 1. 2 elevado a menos 1, esto elevado a menos 3, les va a dar 2 elevado al cubo, que es igual a 8. Logaritmo en base a un medio de 32, hay que buscar un exponente tal que un medio elevado a qué exponente te da el argumento. Entonces, un medio elevado a menos 5 da 32. ¿Por qué? Porque un medio lo escribo como 2 a la menos 1, o sea que esto es 2 elevado a 5 y eso es igual a 32. Acá tienes logaritmo en base 3 de 81, es 3 elevado a la cuarta, es 81. Un tercio elevado a menos 2 es igual a 9. Un tercio elevado a 2 es un noveno. Ahí lo pueden entonces observar. Ahora, vamos a ver qué pasa si yo mentalmente no logro descubrir el exponente para decir esta base elevado a este exponente me da el argumento. ¿Cómo lo haríamos? Vamos a buscar la pizarra. Aquí vamos a abrir la pizarra y les voy a mostrar ejemplos. Supongamos que lo que yo quiero es encontrar el logaritmo en base a un medio de 16. Supongamos que no se me ocurre mentalmente cuánto el exponente que yo debería considerar para elevarlo a la base un medio. Entonces lo llamo con cualquier letra. Le llamo, esto va a ser un i, que va a nuestra incógnita. Le puedo llamar x, z, como quieran. Entonces, lo que voy a buscar es el i. Esto equivale por definición a la base elevado al resultado, es decir, al exponente, tiene que dar igual al argumento del logaritmo, 16. Ahora me encuentro con una ecuación exponencial. Entonces, veo si puedo igualar las bases. Igualo la base, 16, 2 a la cuarta, y el 1 medio es lo mismo que 2 elevado a menos 1. Por lo tanto, usando las propiedades de las potencias, de las funciones exponenciales, tendríamos 2 elevado a menos 1 por i, menos i, igual 2 elevado a la cuarta. Como tengo las bases iguales, igualo los exponentes, y por lo tanto despejo el i.
El i es igual a menos 4. Por lo tanto, escribir 3 puntos indica por lo tanto, logaritmo en base a un medio de 16 es igual a menos 4. Hagamos otro ejemplo. Logaritmo en base 3 de 1 partido por 81. Si yo no sé mentalmente cuánto es, lo voy a llamar i y voy a buscar el valor del i. Esto es equivalente a decir 3, es decir, la base, elevado al resultado del logaritmo. Recuerden que el resultado del logaritmo es el exponente al cual está elevada la base, es igual al argumento del logaritmo. Entonces tengo 3 elevado a i es igual a 3 elevado a menos 4. El 1 partido por 81 es igual a 3 elevado a menos 4. Tengo las bases iguales y por lo tanto esto equivale a decir que i es igual a menos 4, es decir, igualo los exponentes de esta ecuación exponencial y por lo tanto el resultado del logaritmo es igual a ese valor, menos 4. Bueno, casualmente esto nos dio el mismo resultado. Así podemos entonces encontrar el valor del logaritmo. Continuamos. Vamos a ver ahora cómo se grafica la función logaritmo. Veamos. Vamos a avanzar al siguiente. La función logaritmo tiene una gráfica estrictamente creciente cuando la base del logaritmo es mayor a 1. Si la base es mayor a 1, la función es creciente. No sé si se acuerdan que la función exponencial, que es de la forma a elevado a x, también es creciente cuando la base es mayor a 1. Y cuando la base está entre 0 y 1, la función exponencial es decreciente. Ocurre lo mismo con el logaritmo. Cuando la base es mayor a 1, el logaritmo es una función creciente, es decir, que a medida que yo avanzo a la derecha, la función empieza a subir. Esta función siempre pasará por el 1. ¿Por qué? Porque cuando el x vale 1, cualquier base positiva elevada a 0 le va a dar 1. Es decir, si yo pongo aquí el 1, me va a quedar qué exponente elevo en la base para que me dé el argumento. Entonces aquí tengo, si el x vale 1, el resultado del logaritmo de 1 en base a es igual a 0. 0 se mira en la y y en las x se mira en el eje x. Pero en cambio, cuando la base está entre 0 y 1, el logaritmo es estrictamente decreciente, es decir, baja a medida que avanzo a la derecha, disminuye la función, los valores del logaritmo. Pasa por el 1, porque cuando el x vale 1, el resultado del logaritmo es 0. Sin embargo, observen que cuando la base está entre 0 y 1, y tomas cualquier valor que esté entre 0 y 1, el logaritmo te da resultados positivos. Pero cuando tomas valores más grandes que 1, aquí en el argumento, siempre que tu base esté entre 0 y 1, el resultado del logaritmo te da negativo. Ustedes lo pueden ver, cualquier valor, ahí se encuentran con el punto, van acá en negativo. Esto lo tienen que recordar, funciones crecientes, base mayor a 1, y funciones decrecientes, las bases entre 0 y 1. Esto de las propiedades de los logaritmos es muy importante que lo conozcan, pero lo que vamos a exigir de conocimiento de estas propiedades es esta, fundamentalmente esta. Es decir, el logaritmo en base a de un número real elevado a un exponente es igual a que el exponente lo pases delante del logaritmo y les quede r logaritmo en base a de x. Esta es una de las fundamentales propiedades porque nos va a permitir despejar una ecuación cuando la incógnita está en un exponente. Esto lo vamos a ver ahora en problemas. Pero para su conocimiento hay otras propiedades. Es importante saber esta, que el logaritmo en base a de la a la x es x, y que a elevado al logaritmo en base a de x les da x. Esto es fundamental que lo sepan. Pero tienen otras propiedades, y estas propiedades pueden usarlas, pero no es exigencia que las manejen, sino que las conozcan, pero no es una exigencia que las manejen. Lo que importa que manejen bien es esta propiedad. Ahora, relevante saber que cuando el logaritmo tiene base e, es decir, el número irracional que aproximadamente es 2,71, entonces la función logaritmo se denomina logaritmo natural, y ustedes en su calculadora van a ver dos logaritmos. Las calculadoras científicas tienen el logaritmo natural, que se denomina por ln, logaritmo natural,
Y cuando la base es 10, se escribe log. Es decir, uno asume que cuando se escribe log, la base es 10 y se denomina logaritmo en base 10. Las calculadoras, entonces, tienen solo dos logaritmos. Logaritmo natural significa que la base es e, y log, que la base es 10. Cualquier otro logaritmo en otra base no les aparece en la calculadora, y si uno quisiera usarlo, tendría que aplicar esta propiedad de transformar un logaritmo a logaritmo en base 10 o transformarlo a logaritmo natural y luego hacer los cálculos. Aquí es importante que sepan que la función exponencial con base e es una función que viene con el brazo muy estirado al lado izquierdo y va subiendo en redondito. Es una curva continua, creciente, que pasa por el 0,1, y en cambio el logaritmo tiene la gracia de ser el espejo de la función exponencial. ¿Y cómo sabemos? Trazamos una recta, diagonal y igual a x, doblamos como si fuera un papel, lo doblamos justo aquí en la recta, y si nosotros dibujáramos esto con un lápiz muy marcado y doblamos el papel, el espejo sería esta función. Esta es la gracia de la función inversa, en el sentido de que una función es inversa de la otra cuando tú trazas en términos gráficos una recta igual a x, doblas el papel y te encuentras que la gráfica espejo es la que corresponde a la función que tú tenías. Esa que es espejo se llama función inversa. O sea que el logaritmo es la función inversa de la exponencial y la exponencial es la función inversa del logaritmo. Ya, esto es muy importante. En una transparencia más adelante vamos a hacerlo en GeoGebra. Vamos a hacer un ejercicio aplicado. Dice lo siguiente: poco después de consumir una dosis sustancial de whisky, el nivel de alcohol en la sangre de una persona sube a un nivel de 0,3 miligramos por mililitro. Miligramos por mililitro. De ahí en adelante, este nivel decrece de acuerdo con esta fórmula: 0,3 multiplicado por 0,5 elevado a la t, en donde t es el tiempo medido en horas a partir del instante que se alcanza el nivel más alto. Ya, ¿qué quiere decir? Que inmediatamente después de haber consumido una dosis sustancial de whisky, el nivel de alcohol subió a 0,3 miligramos por mililitro. Por lo tanto, en el tiempo cero, es decir, en el tiempo transcurrido inmediatamente después de haber consumido whisky, tiempo cero, esto se transforma en 1. Todo número real elevado a 0 es 1. Entonces, el nivel más alto que alcanza esta fórmula es 0,3. Pero a medida que pasa el tiempo, dado que la base es menor a 1, es una base que está entre 0 y 1, esto es un medio, la función es una función exponencial que empieza a decrecer, es una función decreciente. Por lo tanto, esta fórmula corresponde al nivel de decrecimiento del alcohol en la sangre. La pregunta es, ¿cuánto tendrá que esperar esa persona para que pueda conducir legalmente su automóvil? Asuma que en su localidad el límite legal es de 0,08 miligramos por mililitro de alcohol en la sangre. Observen que esta persona tiene 0,3 miligramos por mililitro y para poder conducir tiene que bajar el nivel de alcohol a 0,08. La pregunta es, ¿cuánto tiempo tendrá que esperar, es decir, la incógnita es T, para que logre un nivel de alcohol menor o igual a este valor, de manera que pueda conducir? Entonces, veamos. Los datos son los siguientes. Nivel de alcohol en la sangre en el tiempo cero es 0,3 miligramos por mililitro. CAI, función de decrecimiento del nivel de alcohol en la sangre. Lo conocemos, era una información dada, que el nivel de decrecimiento era 0,3 por 0,5 elevado a la t. Y también sabemos que el límite legal en esa localidad del nivel de alcohol en la sangre es igual a 0,08 miligramos por mililitro. La pregunta, la tengo acá al lado: ¿cuánto tendrá que esperar la persona para que pueda conducir legalmente su automóvil? Entonces, para eso tenemos que encontrar el valor del tiempo que satisfaga que esto sea igual a 0,08. Cualquier valor menor o igual a este valor va a permitir que conduzca. Pero ¿cuánto tendrá que esperar? Tenemos que encontrar el valor del tiempo
que hace que esta fórmula sea igual a 0,08. Pero para hacer esto, necesitamos tener solo esta expresión. ¿Por qué? Porque si está sola, voy a poder aplicar el logaritmo y poder bajar el exponente. Entonces, para que esto quede solo, vamos a multiplicar por el inverso multiplicativo de 0,3, es decir, voy a multiplicar por 1 dividido de 0,3. Notar que 0,3 es lo mismo que 3 dividido de 10. Si es 3 dividido de 10, el inverso multiplicativo es 10 tercios. Entonces, si yo multiplico por 10 tercios, voy a hacer desaparecer el 0,3 y me queda 0,5 elevado a t, y el 8, el 0,08 es lo mismo que 8 partido por 100, multiplicado por 10 tercios. Recuerden que esto arriba yo lo multipliqué a ambos lados de la igualdad por 10 tercios. Esto permite que simplifiquemos. El 10, podemos simplificar, el 10 lo podemos simplificar con este 0. Y me va a quedar 8 en el numerador y 30 en el denominador. Me quedaría 10 por 3. 8 partido por 30. Pero el 8 partido por 30 yo lo puedo simplificar, porque lo podríamos simplificar por 2, es decir, el 8 dividido de 2 me da 4 y el 30 dividido de 2 me da 15. Esta expresión es equivalente a 4 partido por 15. Ahora que tenemos esta expresión despejada, vamos a aplicar el logaritmo en base 10. También podría haber aplicado el logaritmo natural. El resultado va a ser el mismo. Entonces, cuando ustedes aplican logaritmo, les queda el logaritmo de esta expresión igual al logaritmo de 4 partido por 15. No es necesario que yo ponga la base 10, bastaría que yo dejara log de 0,5 y log de 0,267. El 4 partido por 15 les da 0,267. Cuando ustedes aplican logaritmo a esta expresión, aplico la propiedad de que el t pasa delante del logaritmo. Entonces, pasa delante del logaritmo y te queda t logaritmo en base 10 de 0,5. Pero esto es un número real, esto no tiene una incógnita, esto es un número, y esto es un número. Vamos a la calculadora, buscamos cuánto es el logaritmo de 0,267 y te da un número negativo, aproximadamente menos 0,57. Y tomamos el logaritmo en base 10 de 0,5 y les da negativo menos 0,3. Entonces, para despejar, multiplicamos por el inverso este número y les quedaría logaritmo de 0,267 dividido del logaritmo de 0,5. Tomamos ese valor, lo dividimos de ese valor y nos da que t en horas es 1,91. Quiere decir que la persona tiene que esperar 1,91 horas para poder conducir legalmente en su localidad. Hemos aplicado en este ejercicio el logaritmo. ¿Cuándo se usa el logaritmo? Cuando la incógnita está en un exponente y ustedes quieren despejar esa incógnita que estaba en el exponente. Aplican logaritmo y esta propiedad les va a permitir bajar el exponente delante del logaritmo. Aquí ustedes pueden apreciar la forma de la expresión. Esta función, aquí la incógnita es t, que es como si fuera una x, y la y estaría en el eje y. Observen que si tuviéramos que dibujar la expresión, yo les puse aquí solamente la parte del primer cuadrante donde tiene sentido el problema, porque el tiempo, no puedo tener tiempo negativo, entonces solamente me preocupo del primer cuadrante, y el resultado también es positivo, o sea, un número positivo, por otro positivo te da positivo, por lo tanto yo solamente estoy copiando la figura, la parte positiva. Cuando el tiempo es 0, acá tienes un 0,3, y a medida que avanza el tiempo, el nivel de alcohol empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. ¿Dónde tenemos que preocuparnos? Tenemos que ver aquí. ¿Cuánto tiempo yo tendría que esperar para que este nivel de alcohol baje a 0,08? Observa que este es un 0,2. La mitad del 0,2 es 0,1. Estaría por aquí el 0,1. Poquito más abajo del 0,1 tendríamos el 0,08. Si uno va a la derecha, la derecha, la derecha, la derecha, avanza, avanza, se va a encontrar que justamente va a topar a la figura en el 1,91. Acá tengo el 2, acá tengo el 1,8.
entonces voy a tener que es el 1,91 más o menos aquí. Pues supongamos que aquí en el medio está el 1,9, el 1,91 por aquí más o menos, y si tú avanzas hacia acá, obtienes el 0,08. Entonces esto lo estás observando gráficamente, pero esto se puede ver en GeoGebra. Por ejemplo, voy a hacer aquí la figura en GeoGebra, y aquí ustedes pueden apreciar que yo puse en el GeoGebra y igual 0,3 por 0,5 elevado a x. Aquí lo voy a alejar para que lo vean. Aquí voy a alejar la función. La función completa es esa exponencial. Es una exponencial decreciente que no está pasando por el 1, sino que está pasando por el 0,3. Si yo hubiera sacado este 0,3 y le hubiera dicho, grafiquen esta expresión y igual 0,5, ay, perdón, 0,5. Y le pido que lo eleve a x. Miren lo que sucede. La gráfica azul es esta función, la y, que sería la exponencial 1 medio elevado a x. Y esta viene decreciendo y pasa justo por el 1. Justo por el 1 y sigue, ahora se las voy a mostrar con un zoom. Ahí, quiero que lo vean. Aquí, esta función azul corresponde a la exponencial 1 medio elevado a x, que pasa por el 1 y viene y empieza a caer, 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 hacia el infinito. Fíjense bien que las imágenes, cuando el x tiende al infinito, es decir, a medida que el x crece, las imágenes se acercan al 0. La imagen se acerca al 0. Ahora, esta que está aquí, que es la roja, es la misma función, pero multiplicada por 0,3. Eso significa que se corrió la función hacia abajo y ahora en lugar de pasar por 1, pasa por el 0,3. Si yo le hago aquí un zoom, esta parte es la que yo saqué para mostrarle que tiene sentido el problema aplicado solamente en el primer cuadrante. El nivel de alcohol empieza a bajar exponencialmente, pero está pasando por el 0,3. Ahí está el 0,3. Cuando el tiempo es 0, baja, 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 y vamos a llegar al 0,08 aquí, cuando el tiempo transcurrido es 1,91. Eso es para que ustedes visualicen cómo se comporta el problema. ¿Ya? Continuemos. Aquí voy a mostrarles. Vamos aquí. Estas son aplicaciones de los logaritmos. Entonces, esta función, recuerden que la función exponencial, esta no es un logaritmo, es esta función, pero el logaritmo se usó solamente para despejar el tiempo. Ya, entonces tenemos la respuesta, 1,91 horas. Aquí tienen otro problema que es interesante, que está más aplicado a la ley de tolerancia cero, en el cual acá dice gramos de alcohol por litro de sangre, ahora no miligramos por mililitro, sino gramos de alcohol por litro de sangre, y dice que cuando los gramos de alcohol están entre 0,31 y 0,79, bajo la influencia del alcohol, la lesión, si no hay daños ni lesiones y la reincidencia es primera vez, el tiempo de suspensión para manejar es de 3 meses. Estas son las sanciones de la ley tolerancia cero. Y observen que cuando ya pasamos a 0,8 o más de gramos de alcohol por litro de sangre, la persona está en un estado de ebriedad, y si la lesión es sin daño ni lesiones y por la reincidencia por primera vez, tiene un tiempo de suspensión de 2 años. Y así depende de si cae, reincide una segunda vez, el tiempo de suspensión es 5 años, se cancela la posibilidad de manejar cuando cae una tercera vez en reincidencia y cuando produce una lesión gravísima o muerte por estado de ebriedad, se inhabilita por vida. Esto ahora lo vamos a aplicar. ¿Cuánto tendrá que esperar una persona suponiendo que cada hora se elimina un 40% de la cantidad de alcohol en la sangre, partiendo de 1,65 gramos por litro?
O sea, la pregunta es, ¿cuánto tardará en descender la cantidad de alcohol a 0,31 gramos por litro? Ya, ahora observen bien. Si nosotros suponemos que partes con 1,65 gramos por litro, hemos partido con 1,65, pero está descendiendo el nivel de alcohol en la sangre en un 40% de la cantidad de alcohol. Por lo tanto, lo que queda es 60. 60 dividido de 100. Entonces me va a quedar que la fórmula sería 1,65 multiplicado por 60 dividido de 100 elevado a la t, pero lo tengo que igualar porque me están pidiendo cuánto tardará en descender la cantidad de alcohol a 0,31 gramos por litro. Entonces, esto lo tengo que igualar a 0,31, de manera que tengo que dejar solo la expresión 0,6 elevado a t. Para eso multiplico por el inverso multiplicativo de 1,65 y me queda 0,31 dividido de 1,65 es igual a 0,6 elevado a la t. Este cociente me da 0,1878. Y ahora, para despejar la incógnita que está en el exponente, aplicamos logaritmos. Y nos queda el logaritmo aquí nos quedaría logaritmo de 0,1878 y acá nos quedaría logaritmo de 0,6 elevado a la t. La propiedad dice que el exponente pasa delante del logaritmo y nos quedaría t por logaritmo de 0,6 y despejamos el tiempo con este cociente. Buscamos la calculadora, este valor y nos da 3,27 horas. Es decir, el tiempo que tardará en descender la cantidad de alcohol a 0,31 gramos por litro es 3,27 horas. Por lo tanto, ante la pregunta ¿cuánto tendrá que esperar esa persona para que pueda conducir? Va a tener que esperar más de 3,27 horas. ¿Por qué? Porque con 0,31 todavía está en una baja influencia de alcohol, pero tendría que esperar más de 3,27. Ya con 3,27 tiene un nivel de alcohol de 0,31. Esto es en base a esta tabla. Entonces, solamente les quería mostrar eso para que vean aplicaciones. Aquí quiero que vean que si uno en el GeoGebra pusiera i e a la x, es decir, la función exponencial en base e, y pusiera el logaritmo natural, verían claramente, además si ponen i igual e a la x, verían claramente que esta función es el espejo de esta función. Y es creciente porque cuando el u es menor que b, es decir, tengo un u menor que un b, eso implica que el f de u, es decir, la imagen correspondiente al u, que sería el f de u, es menor que el f de b. ¿Eso qué quiere decir? Que es creciente. Creciente significa que si yo tengo un u menor que un b, entonces la imagen f de u va a ser menor que el f de b. Aquí pueden apreciar que tenemos funciones exponenciales y 3 a la x, y por lo tanto, ¿cuál sería su función inversa? Sería el logaritmo en base 3 de x. Aquí tengo la recta igual a x, esta está en rojo, el espejo de esta función que está en rojo es esta otra que está en rojo. Este es el logaritmo en base 3 y esta es la función exponencial. Esta otra es 2 a la x, la que está en verde. Si tenemos la recta, el espejo de esta verde, el espejo pensando que hacemos doblamos un papel en este eje igual a x y vamos a obtener esta curva que es el logaritmo en base 2 de x. Si yo tuviera una a elevado a x, la inversa del logaritmo en base a de x. Es muy importante que vean cómo se asocia la exponencial con el logaritmo. La exponencial con el logaritmo. Si esta es creciente, esta también lo será. Si esta fuera decreciente, esta también va a ser decreciente. Entonces, aquí quiero que vean esto. Determine si las afirmaciones son verdaderas o falsas. El valor del logaritmo en base 2 de 5 está entre 2 y 3. Justifique gráficamente. Estas son preguntas tipo control, tipo quiz. Entonces, si ustedes me preguntan qué tipo de problemas nos pueden preguntar en un quiz,
Por ejemplo, un problema de este tipo, o por ejemplo, un problema como la de el anterior, donde teníamos una incógnita en un exponente y finalmente había que aplicar el logaritmo para bajar esa incógnita. Miren, veamos esto. El valor del logaritmo está entre 2 y 3. Aquí no se trata de que justifiquen con calculadora, sino que se trata que justifiquen en términos gráficos, con GeoGebra. Entonces, lo que hacemos es, vamos a considerar que la base que se está presentando es el 2. Logaritmo, aquí está, logaritmo en base 2. Entonces, vamos a dibujar el logaritmo, la función logaritmo en base 2. Y pedimos la función logaritmo en base 2. Y aquí está el gráfico del logaritmo en base 2. Luego, tenemos que preocuparnos de dónde está el 5. Entonces, el 5 está aquí. Ahí está el 5. Entonces, buscas un número a la izquierda y otro a la derecha, donde puedas calcular de manera fácil el logaritmo. Entonces, mentalmente no es fácil decir cuál es el exponente tal que 2 elevado a qué exponente me da 5. Por lo tanto, tomas un valor fácil, por ejemplo, el 4. Entonces dices, si tuviera en el argumento el 4, el logaritmo en base 2 del 4 me daría resultado 2. ¿Por qué? Porque 2 elevado a 2 me daría 4. Por supuesto, ahí está. Luego tomas otro valor que te permita calcular fácilmente el logaritmo. No me sirve el 6 porque no es fácil, 2 elevado a qué número me da 6, pero sí el 8. Por lo tanto, uno dice, 2 elevado a qué número me da 8. 2 elevado a 3. 2 elevado al cubo es 8. Entonces yo marco el 8, marco el 4, sé que el 5 está entre medio, entre el 4 y el 8, miro ahora que el 4, la imagen es el 2, y que el 8, la imagen es 3 de ese logaritmo, y ahora tomo el 5, hago la línea punteada, topo en el gráfico, miro a la izquierda, y vemos que el resultado es el valor del logaritmo en base 2 de 5 está entre el 2 y el 3. Y así respondes. Haces el gráfico, no tienes para qué hacer el gráfico del exponencial, suficiente con que hagamos el gráfico del logaritmo, veamos el valor que interesa, buscamos un número que esté anterior y uno que esté por arriba, de manera que encierres el resultado. Acá, ¿cuánto es el valor del logaritmo en base a 1/3 de 4? Mira lo que está preguntando. Dice, el valor del logaritmo en base a 1/3 de 4 es positivo, pero hay que justificar gráficamente. Entonces uno dice, lo que tengo que dibujar es el logaritmo en base a 1/3. Por lo tanto, tomo el GeoGebra y dibujo y igual logaritmo en base a 1/3 de x. Y la figura del logaritmo es la roja. Esta es verde, la exponencial. Lo que pasa es que se las puse aquí para que ustedes vieran que si yo tuviera que hacer el espejo, tengo igual x, tengo esta, y si hago el espejo, voy a obtener que el espejo es la roja. O sea, si doblo el papel aquí, voy a obtener que el espejo es la roja. Y la roja es una función decreciente que pasa por ahí y pasa por el 1. Una vez que dibujes el logaritmo en base a 1/3 de x, ubicas el valor del argumento. El valor del argumento es 4. El 4, es decir, el x correspondiente, lo ubicas en el eje x y ubicaste el 4. Ahora, tú vas a topar dónde se encuentra la gráfica roja. Si estuviera por arriba, vas con los puntos hacia arriba. Pero la gráfica de la función logaritmo en base a 1/3 está justo por abajo. Tomas la línea punteada y topas la figura. Topé la figura y voy hacia la izquierda. Y me encuentro con un valor negativo que está por debajo del -1. Por lo tanto, esta afirmación es falsa. ¿Ya? La afirmación es falsa. Este logaritmo no es positivo. Este logaritmo es negativo, porque el resultado te da negativo. Pero si yo le hubiera pedido el logaritmo en base a 1/3, por ejemplo, de 2/3, el x fuera 2/3, el 2/3 se ubica aquí.
2/3. Aquí se ubica, donde le estoy apuntando con la flecha. Pero ahora yo digo, ¿dónde está la figura del logaritmo? Está en la roja. Subo, 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 me encuentro con la figura aquí y hacia la izquierda me encuentro que es positivo el resultado del logaritmo. O sea, el logaritmo en base a 1/3 de 2/3 es positivo, porque ubico el 2/3 el argumento, topo, voy a la izquierda. Encuentro que es positivo. Este tipo de afirmación de verdadera o falsa es parte de lo que se acostumbra a preguntar. Miren, por ejemplo, acá decía, este valor está entre 2 y 3, verdadero. ¿Cómo sé que es verdadero? Por lo que les acabo de mostrar, ¿cierto? Que el valor está entre 2 y 3, verdadero. Y acá, sencillamente, ubican ustedes dónde se encuentra este valor en la gráfica y miran, diciendo la línea punteada, si cae en la parte negativa o si cae en la parte positiva. Así de sencillo. Vamos a un problema también muy interesante del estilo prueba, o sea, estos son ejercicios tipo prueba, que dice lo siguiente. Usted es asesor del MOB y le encargan un estudio para determinar cuándo será necesario construir una nueva red de agua potable para la ciudad. Usted sabe que la ciudad de Santiago cuenta actualmente con una población de 6 millones de habitantes y además tiene una red de agua potable que puede abastecer a 12 millones de personas. Usted determina que el crecimiento de la población está dado por. Entonces tenemos una función llamada P de T, donde comienza con un valor P sub 0, que es la población inicial, por E, que sería la función exponencial, que tiene un valor delante de la incógnita t, o sea, es e elevado a un valor por t. Suponiendo que esta es la función de crecimiento de la población, lo que se pregunta es lo siguiente. Dice, un estudio anterior asegura que la construcción debe comenzar en el año 2060. ¿Usted está de acuerdo? Argumente su respuesta. Suponga que la construcción de la red demora 5 años. Ya, entonces, este ejercicio particularmente fue un ejercicio que se hizo en una prueba del año pasado o el antepasado. Veamos, ¿cuáles son los datos? La población del año 2020, 6 millones de habitantes. La red de agua potable, capacidad máxima, 12 millones de habitantes. Esos son puros datos. El estudio indica que va a necesitar una nueva red el año 2060. ¿Ya? El estudio asegura que la construcción debe comenzar en el año 2060. Estos son puros datos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que P sub 0 es con cuánta población comienzo. Con 6 por 10 elevado a 6. Recuerda que 6 millones. 6 por 10 elevado a 6 son 6 millones. Reemplacé los 6 millones aquí, en P sub 0, por E elevado a este valor. La T es el tiempo, la incógnita, no sabemos cuántos años tienen que pasar para tener este valor, el crecimiento de la población, en este caso, crecimiento de la población, lo vamos a igualar a 12 millones. Entonces, 12 millones es 12 por 10 elevado a 6. Esto es la población después de T años, ¿ya? Entonces, tomamos los 12 millones, lo igualamos al valor inicial, y ahora despejamos, tratamos de mantener esto que esté solo, que no lo moleste ningún número. Por lo tanto, eso equivale a decir 6 por 10 elevado a 6, lo voy a pasar, ¿cierto? Con una multiplico por el inverso multiplicativo y me va a quedar 12 dividido de 6, el día a las 6 se simplifica y me queda 2 igual a e elevado a este número. Ahora que tengo solo esto, aplico el logaritmo natural. ¿Por qué el logaritmo natural? Porque cuando la base es e, el logaritmo natural de e es 1 y el logaritmo natural de e elevado al número exponente nos va a quedar el exponente. Entonces, si yo aplico, nos va a quedar lo siguiente. Aplico logaritmo natural y me va a quedar logaritmo natural de 2 es igual ¿a qué? Al logaritmo natural de esta expresión. Pero recuerden que el exponente, por la propiedad, pasa delante del logaritmo.
Entonces, todo este exponente pasó delante del logaritmo multiplicándolo. Pero el logaritmo natural de e es 1. ¿Por qué? Porque la base del logaritmo es e. E elevado a 1 me da e. O sea que el logaritmo natural de e es 1. Esto entonces se va a eliminar porque es 1. Necesito saber cuánto es el logaritmo natural de 2. El logaritmo natural de 2 lo busco en la calculadora y me da este número. Entonces, tengo logaritmo natural de 2 dividido por este valor y voy a tener despejada la t. Recuerden que este es 1. Y nos da 40 años. ¿Qué quiere decir? Que el tiempo que tiene que pasar para que la población crezca de 6 millones a 12 millones tiene que ser 40 años. Entonces, lo que tenemos es, ¿usted está de acuerdo? Entonces, aquí es donde tienen que considerar. Dice que el estudio asegura que la construcción debe comenzar en el año 2060. Ahora, ¿qué significa eso? Si partimos en el año 2020, y del 2020 pasan 40 años para obtener 12 millones de habitantes, entonces 2020 más 40 son 2060. La pregunta es, ¿el estudio asegura que la construcción debe comenzar en el año 2060? ¿Usted está de acuerdo? No, ¿por qué? Porque si comienzo la construcción el año 2060 y la construcción de la red va a demorar 5 años, entonces no vamos a lograr tener la red de agua, dado que tengo que esperar 40 años. En 40 años la población va a ser 12 millones y observen que aquí estoy diciendo que la construcción debe comenzar el año 2060, pero vamos a andar justos porque la construcción, si comienza el 2060 y se demora 5 años, en el 2065 voy a tener la red de agua potable. Lo que no me cuadraría con las fechas porque pasan 40 años y ya tengo la población de 12 millones. Entonces, la actual red no podría abastecer a los 12 millones de personas. Por lo tanto, ¿usted está de acuerdo? No, porque no habría un periodo de tiempo en que la red de agua potable no logra abastecer a los 12 millones de personas, porque la construcción de la red demora 5 años. Andaríamos muy justos, ¿ya? Bueno, acá el último ejercicio de este video es que considere las figuras A a la D, en este caso de la A a la C, y los gráficos están mostrando una vista parcial de las relaciones que representan, es decir, curvas que continúan siguiendo la misma tendencia. Quiero decir que esta es una exponencial, que va así, esto va hacia el infinito. Entonces la pregunta es, la función exponencial IE a la X de la figura A, esta pasa por 1, tiene como recorrido el intervalo 0, infinito. El recorrido, ¿cómo se observa? Se aplasta la curva sobre el eje Y y nos damos cuenta que el recorrido es el intervalo abierto, 0, infinito. Nunca tomará el 0. Esto se va. A medida que el X tiende al menos infinito, la imagen tiende a 0, pero nunca llega a 0. Por lo tanto, es falso, porque este valor es intervalo abierto, 0, infinito. Luego dice, la función logaritmo natural podría representarse por la figura B. Efectivamente, ¿por qué sé que se puede representar? Porque pasa por el 1, es una función creciente, y cuando el x es e, el logaritmo de e es igual a 1. Perfecto. Por lo tanto, cualquier otro logaritmo no pasaría por el e con el 1. Cualquier otro logaritmo pasaría por otros números. Siempre pasan por el 1, todos los logaritmos pasan por el 1, pero no necesariamente, en realidad, no va a pasar por ahí si la base no es e. Por lo tanto, es verdadera la B. La C, el dominio de la función logaritmo en base 10 de la figura C es 0, infinito. El dominio es tú aplastas la figura sobre el eje X y
nos da 0 abierto, infinito, es decir, los reales positivos, ahí no debemos incluir al 0, porque a medida que el x se acerca al 0, fíjense bien, las imágenes tienden al menos infinito, ¿cierto? Es decir, aquí podemos ver que el recorrido van a ser todos los reales, porque se aplastan las figuras sobre el eje Y, el recorrido son todos los reales, pero el dominio se aplasta sobre el eje X y me queda de 0 al infinito abierto. Sería verdadero. Luego, las imágenes de la función exponencial de la figura A tienden a menos infinito cuando el X decrece. ¿Qué es lo que sucede? Fíjense bien. Voy a la figura A. Cuando el X decrece indefinidamente, significa que el X se va a la izquierda, indefinidamente se va a la izquierda. ¿Qué pasa con las imágenes cuando el X tiende al menos infinito? Las imágenes se empiezan a acercar al 0, pero no al menos infinito. Es el X el que se va al menos infinito. ¿Qué pasa con el valor de la Y? Tiende al 0. Por lo tanto, es falsa, no es cierto que las imágenes tiendan al menos infinito, sino que cuando el X tiende al menos infinito, las imágenes tienden a 0. Bueno, con eso hemos terminado el video de logaritmos y la idea es ahora que hagan ejercicios de este mismo tipo, este es el mismo tipo de problemas que aparecen en las pruebas, este tipo y el anterior, que ya les mostré, y ustedes espero que también hagan este tipo de figuras en el GeoGebra. Eso es la clase de logaritmos y nos vemos en una siguiente clase.